vacíos. Saludos afectuosos a los presentes y a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Antes de empezar el estudio, vamos a pedir el permiso a nuestro Señor para este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este día, por la salud que nos das. Estamos reunidos en el campo, un grupo de tus hijos, para alabarte y adorarte y darte gracias por todo, Señor. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra, al que guarda tus mandamientos y tiene la fe de Jesús. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo en todo momento donde estemos, a donde vayamos. Y te pedimos que elimines todo espíritu inmundo y que solo tu presencia esté aquí en este estudio. Te damos gracias por todo, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hoy vamos a tener la segunda parte del estudio del capítulo 7 de Daniel. Vamos a estudiar desde los versículos 9 hasta el 14, cuyo subtítulo es Juicio y Reino Eterno del Hijo del Hombre. Daniel 7, de los versículos del 9 al 14. Para empezar, vamos a dar un pequeño mensaje. Dios fue la fortaleza de Judá en esta crisis y es hoy la fortaleza de su pueblo. No hemos de confiar en príncipes ni poner a los hombres en lugar de Dios. Debemos recordar que los seres humanos son sujetos a errar y que aquel que tiene todo el poder es nuestra fuerte torre de defensa. En toda emergencia debemos reconocer que la batalla es suya. Sus recursos son ilimitados y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria. Con estas palabras vamos a empezar el estudio. Vamos a pasar a la Biblia, a Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10 dice lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El libro de Apocalipsis declara en el capítulo 14, versículos 6 y 7 lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El espíritu de profecía, comentando el versículo 9 y 10 del libro de Daniel, nos dice, así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra y en que a todos los hombres se los dará conforme a sus obras. El anciano de días es el Dios Padre. El anciano de días es Dios Padre. El salmista dice en Salmos 92 lo siguiente, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio, y millares y millones de millones de ángeles santos, como ministros y testigos, están presentes en este gran tribunal. Los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice,
El juez se sentó y los libros fueron abiertos. San Juan, describiendo la misma escena en Apocalipsis 20:12, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:3. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel 12:1. Y San Juan dice en Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Sus palabras de fe, sus actos de amor, están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice en el capítulo 13, versículo 14 lo siguiente. Nehemías 13:14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados, también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo. El salmista dice en Salmos 56:8 lo siguiente. Salmos 56:8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. De toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio. Dice el Salvador: por tus palabras serás justificado y por tus obras serás condenado. Mateo 12:37. Los propósitos y los motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Primera de Corintios 4:5. He aquí que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Isaías 65:6 y 7. Aquello que es revelado pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, pero lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios. Deuteronomio 29:29. La revelación de sí mismo que Dios ha dado en su palabra es para nuestro estudio. Esto pudiéramos procurar entender, pero más allá de esto no habremos de penetrar. El intelecto más alto puede esforzarse hasta que quede cansado haciendo conjeturas respecto a la naturaleza de Dios, pero el esfuerzo será infructífero. Este problema no nos ha sido dado para resolver. Ninguna mente humana puede comprender a Dios. No intente el hombre finito interpretar a Dios. Que nadie tome complacencia en especular tocante a su naturaleza. Aquí el silencio es elocuencia,
El omnisciente está por encima de la discusión. Esto lo encontramos en el tomo 8 de los Testimonios para la Iglesia, página 279. Todos debemos ser ricos en buenas obras en esta vida si obtuviésemos la vida futura e inmortal. Cuando el juicio empiece y los libros sean abiertos, cada hombre será recompensado según sus obras. Muchos nombres están registrados en los libros de iglesia, los cuales tienen robo escrito a su lado en el libro del cielo. Y a menos que estos se arrepientan y trabajen por el Maestro con benevolencia desinteresada, ciertamente compartirán la suerte del mayordomo infiel. Esto lo encontramos en el tomo 4 de los Testimonios para la Iglesia, páginas 481 y 482. Se conserva un registro de todos los pecados cometidos, toda la impiedad del hombre, toda su desobediencia a las órdenes del cielo, se nota en los libros celestiales con infalible exactitud. Las cifras de culpabilidad se acumulan rápidamente y sin embargo los juicios de Dios son mezclados con misericordia hasta que las cifras hayan llegado a su límite fijado. Dios es muy paciente con todas las transgresiones de los seres humanos y mediante sus agentes señalados continúa presentando el mensaje del Evangelio hasta que haya llegado el tiempo fijado. Dios tolera con paciencia divina la perversidad de los impíos, pero declara que visitará sus transgresiones con una vara. Al fin permitirá que los instrumentos destructores de Satanás predominen para destruir. Manuscrito 17.906. En los libros del cielo se registran exactamente las mofas y las observaciones triviales de los pecadores, que no prestan atención a las invitaciones de la misericordia cuando Cristo es presentado ante ellos por un siervo de Dios. Así como el artista sobre un vidrio pulido retrata fielmente un rostro humano, así también Dios diariamente coloca sobre los libros del cielo una representación exacta del carácter de cada individuo. Manuscrito 105 de 1901. Aquellos que se educan a realizar su obra con presteza, al igual que con economía, manejarán su negocio en lugar de permitir que su comercio los maneje a ellos. No estarán constantemente apurados y perplejos porque su trabajo está en confusión. La diligencia y la fidelidad son indispensables para el éxito. La obra de cada hora es revisada por Dios y registrada como fiel o infiel. El registro de momentos desperdiciados y oportunidades no aprovechadas debe ser confrontado cuando el juez se siente y los libros sean abiertos y cada uno sea juzgado según lo escrito en los libros. Egoísmo, envidia, orgullo, celos, ocio o cualquier otro pecado que es acariciado en el corazón nos excluirá de la bendición de vida eterna. A quien os entregáis como siervos para obedecer, sus siervos sois. Esto lo encontramos en el tomo 4 de los Testimonios para la Iglesia, página 453. Pasemos a la Biblia. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículos 11 y 12. Daniel 7, 11 y 12 dice lo siguiente: Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias su dominio. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. En el libro de Apocalipsis se mencionan las grandes cosas que hablaba el cuerno pequeño cuando el apóstol Juan declara:
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 13, 5 y 6. El apóstol Pablo declara cuándo será destruido el cuerno pequeño, y nos dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Finalmente el apóstol Juan nos describe el fin del cuerno pequeño cuando dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. La vida de la cuarta bestia no se prolonga después que desapareció su dominio, como sucedió con la vida de las bestias precedentes. Les fue quitado el dominio, pero su vida se prolongó por un tiempo. El territorio de los súbditos, el reino de Babilonia, seguía existiendo, aunque sujeto a los persas. Así también sucedió con el reino persa con respecto a Grecia, y de este con respecto a Roma. Pero, ¿qué le sucede al cuarto reino? Lo que le sigue no es un gobierno ni estado en el cual tengan parte los mortales. Su carrera termina en el lago de fuego y no subsiste después. El león fue absorbido por el oso por el leopardo por la cuarta bestia. Pero la cuarta bestia no se fusiona con otra bestia, ha de ser arrojada a un lago de fuego. Esto lo encontramos en el libro de Urias Smith, Las profecías de Daniel y Apocalipsis, tomo 1, página 87. Ahora pasamos a la Biblia, a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor, a quien os deleitéis. He aquí vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. En visión el profeta Juan vio también la misma escena cuando declara: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11, del 15 al 19. La venida de Cristo descrita aquí no es la segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir dominio y gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra lo que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. Daniel 8:14. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ello.
En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Repito, así en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Primera de Pedro 4:17. Los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice: el juez se sentó y los libros se abrieron. San Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega: y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras. Las admoniciones, las reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Salomón dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, pues que Dios traerá toda obra a juicio. Eclesiastés 12, 13 y 14. El apóstol Santiago amonesta a sus hermanos diciéndoles: así hablad pues, y así obrad, como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:12. Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Repito, los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo: los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Lucas 20, 35 y 36. Y además declara que los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Juan 5, 29. Los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. Jesús aparecerá como el abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a saber, Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Porque no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 9:24 y Hebreos 7, versículo 25. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: el que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Éxodo 32:33. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías: yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Isaías 43:25. Jesús dijo: el que venciere será así revestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. A todo aquel, pues, que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis 3:5 y Mateo 10:32 y 33. Todo el más profundo interés manifestado entre los hombres por los fallos de los tribunales terrenales no representa sino débilmente el interés manifestado en los atrios celestiales, cuando los nombres inscritos en el libro de la vida desfilen ante el juez de toda la tierra. El divino intercesor aboga porque a todos los que han vencido por la fe en su sangre se les perdonen sus transgresiones, a fin de que sean restablecidos en su morada edénica y coronados con él coherederos del señorío primero. Miqueas 4:8. Con sus esfuerzos para engañar y tentar a nuestra raza, Satanás había pensado frustrar el plan que Dios tenía al crear al hombre. Pero Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no hubiese caído jamás. Pide para su pueblo no solo el perdón y la justificación plenos y completos, sino además participación en su gloria y un asiento en su trono. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley.
Ahora Él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de estos los reclama como sus súbditos. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo: los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51:17. Y al acusador de su pueblo le dice: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3:2. Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia para presentarlos a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Efesios 5:27. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida, y de estos escogidos está escrito: andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Apocalipsis 3:4. Así se cumplirá de un modo completo la promesa del nuevo pacto. Perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. En aquellos días y en ese tiempo, dice Jehová, será buscada la iniquidad de Israel, y no la habrá, y los pecados de Judá, mas no podrán ser hallados. En aquel día el vástago de Jehová será espléndido y glorioso, y el fruto de la tierra excelente y hermoso, para los escapados de Israel. Y será que los que fueren dejados en Sión, y los que quedaran en Jerusalén, serán llamados santos, es decir, todo aquel que está inscrito para la vida en Jerusalén. Jeremías 31:34 y Jeremías 50:20, también en Isaías 4:2 y 3. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. Repito, la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor, en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros. Es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Hechos capítulo 3 versículos 19 y 20. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada uno según sus obras. En el servicio ritual típico del sumo sacerdote, hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin pecado para la salvación. Hebreos 9:28. Para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera. Así como al quitar los pecados del santuario el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. El macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a la tierra inhabitada. Levítico 16:22. Así también Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios,
será confinado durante 1000 años en la tierra entonces desolada y sin habitantes, y sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Así el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844 empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Eran conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas no alcanzan a velar un solo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. ¡Qué pensamiento tan solemne! Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día siquiera. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o desdicha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor o contra nosotros. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, las consagrarán a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Repito, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios.
cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús, Hebreos 6:20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe. El que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente y sabe muy bien que si se conservan estos defectos lo lograrán. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado y declara a todos los que quieran seguirle: bástate mi gracia. 2 Corintios 12:9. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:29 y 30. Nadie considere pues sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Repito, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados.
Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Marcos 13:33 y Apocalipsis 3:3. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en Apocalipsis: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. He aquí yo vengo presto, mi galardón está conmigo, para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 11 y 12. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciado en el santuario celestial. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así dice el Salvador: será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:39. Inadvertida como ladrón a medianoche llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Velad pues, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. Marcos 13:35 y 36. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Daniel 5:27. Todo esto lo encontramos
en el libro El conflicto de los siglos, página 534 a la 545. Hermanos y amigos, hasta aquí la parte 2 del libro de Daniel. Que todos estemos orando y velando hasta cuando Jesús venga pronto. Amén. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.